Y si os parece, comienzo ya, es la que voy a dirigir yo. ¿Cuál es el objeto de mi intervención? Mirad, cuando diseñamos esta jornada, la idea es que fuera práctica. No sé si os dará muchas soluciones, pero al menos sí que intentábamos identificar cuestiones que pudieran ser relevantes en la práctica. Y dos de ellas van a ser objeto de mi exposición. La primera es los problemas de responsabilidad que se pueden generar en relación con las actividades comunicadas, y la segunda es los problemas referidos a la protección de terceros en relación también con las actividades comunicadas. Empiezo con la primera cuestión, la responsabilidad. Vamos a diferenciar dos supuestos distintos. En primer lugar, vamos a analizar la responsabilidad en la que puede incurrir el particular que realiza la actividad comunicada, el particular titular de la actividad comunicada. Y después analizaremos la responsabilidad en la que puede incurrir la Administración. Ya os adelanto que esta intervención se realiza en un terreno poco explorado, bastante novedoso, y por lo tanto en algunos puntos lo que haré será compartir con vosotros incertidumbres más que seguridades, pero creo que al menos diagnosticar los problemas ya es un paso adelante. Primer punto, la responsabilidad en la que puede incurrir el particular que realiza la actividad comunicada. Ese tema os lo voy a desarrollar subrayando ideas fuerza, ideas clave en mi voluntad, en mi deseo de que al menos esto pueda quedar claro. Primera idea fuerza, la afirmación de la responsabilidad del particular. Esto es, el particular que presenta la comunicación o declaración y después comienza a realizar la actividad, es responsable, tiene responsabilidad respecto a los daños que se puedan originar a terceros como consecuencia de la actividad comunicada, de la actividad que ha realizado. Esta idea, que es en pura lógica por lo demás, se recoge ahora de manera expresa en el artículo 4, apartado D, 4D, del proyecto de llei de simplificació administrativa. Una advertencia aquí parece necesaria, y es que afirmemos la responsabilidad de este sujeto, que afirmemos la responsabilidad del particular, no empece, no excluye que además puede haber responsabilidad de otros sujetos distintos, que veremos más adelante. Por ejemplo, la responsabilidad de la entidad privada que haya colaborado con el particular, proporcionándole asesoramiento técnico, o incluso, como veremos, responsabilidad de la Administración. Segunda idea fuerza. ¿Qué naturaleza tiene esta responsabilidad del particular? Es una responsabilidad privada. Es un sujeto privado que realiza una actividad privada que puede originar un daño a un tercero que es privado. Por lo tanto, es una responsabilidad que estará sometida a las reglas de derecho privado, al régimen tradicional de responsabilidad por culpa. Tercera idea que os destaco. ¿Cuál es la extensión de la responsabilidad del particular? Bien, lo que me gustaría que retuvierais aquí es que a estos efectos es irrelevante si se trata de una comunicación previa o una declaración responsable. El particular responde tanto si la actividad se ha realizado previa presentación de una comunicación o bien de una declaración. Esto, que entenderéis que no es especialmente complejo, ¿no?, de llegar a esta conclusión, lo he querido subrayar haciendo una advertencia terminológica. Y es que, si os fijáis, el legislador califica la declaración como responsable. Habla de declaración responsable, pero no hace lo mismo con la comunicación. No habla de comunicación previa responsable. Bien, es igual. En ambos casos, la actividad se realiza bajo la responsabilidad del sujeto que presenta ese documento. Cuarta idea que os destaco, idea fuerza. ¿Cuál es el objeto
de la responsabilidad del particular. Es decir, ¿qué es lo que está, sobre qué responderá? El cumplimiento continuado, subrayo, continuado, de los requisitos que legalmente se exijan para realizar esa concreta actividad. Os he subrayado, con la poca voz que tengo, por cierto, por la alergia, pero os he subrayado lo de cumplimiento continuado. ¿Por qué? Porque vamos a pensar sobre este punto. ¿En qué momento se exige que el particular cumpla los requisitos legalmente establecidos? Pues fijaros, lo podemos desdoblar. Desde luego, en el momento inicial, cuando comienza la actividad. ¿Cuál será el mecanismo para acreditar el cumplimiento de esos requisitos en ese momento? Pues el mecanismo previsto es la presentación de la comunicación o la declaración. En la comunicación o declaración, el particular declara bajo su responsabilidad, afirma bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos. Pero, segundo momento, ese cumplimiento se exige de manera continuada durante todo el tiempo que dure la actividad, durante todo el tiempo que el particular esté realizando la actividad. ¿Cómo se acreditará? ¿Cuál será la forma de acreditación del cumplimiento de los requisitos? Por supuesto, la comunicación o declaración sigue surtiendo sus efectos. Es decir, en ella el particular declara que cumple los requisitos en ese momento y se compromete a mantener el cumplimiento en el futuro. Pero aquí se suma un nuevo factor, que es la posibilidad del control posterior de la Administración. Siguiente idea que os destaco, la posibilidad de asesoramiento técnico sobre el cumplimiento de los requisitos legales. Saber, conocer los requisitos que se exigen para realizar una actividad no siempre es sencillo, teniendo en cuenta la alta complejidad de la normativa sectorial. Situaros en la situación del barcelonés o, en general, hombre medio, que no tiene unos especiales conocimientos jurídicos y aún así es feliz. ¿Es razonable exigirle un conocimiento exacto de dos cosas? Uno, de cuáles son los requisitos que establece una compleja normativa sectorial que previamente tiene que haber encontrado e identificado. Y dos, aplicárselo a sí mismo, saber si él cumple en el proyecto de actividad que quiere realizar esos requisitos. A veces es muy complejo. Por eso es muy frecuente que este particular recurra a un técnico especialista en el sector para que le asesore, para que le diga, mira, los requisitos son estos y además tú cumples o no cumples los requisitos. Respecto a este asesoramiento, que daría lugar a una jornada independiente y que en parte será retomada por el doctor Tomás Font después, simplemente os avanzo algunas ideas para hacernos una composición de lugar. Este asesoramiento puede ser voluntario o puede ser obligatorio. Es decir, en algunos casos, en función de la normativa aplicable, se pide el asesoramiento porque el particular quiere. En estos casos no se condiciona la presentación de la comunicación o declaración a tener ese asesoramiento. Pero en otros casos es obligatorio. La propia normativa ya exige acompañar la comunicación o declaración del informe de ese técnico. Segunda consideración, también si queréis una obviedad, pero por tenerlo claro, ese técnico que asesora, ese tercero técnico, puede ser en algunos casos una persona física, pero lo frecuente es que sea una persona jurídica, una entidad que colabora. ¿Con quién? No con la Administración, con el particular. Es una entidad que colabora con el particular. Y tercera observación, ¿qué naturaleza jurídica tiene ese tercero técnico? Pues mirad, lo normal, la regla, es que sea una entidad privada. Es una entidad privada que colabora con el particular. Y entre ellos se traba una relación entre privados.
Y aquí pueden hacer responsabilidad. Pueden hacer responsabilidad si esa entidad colaboradora ha hecho mal su trabajo, ¿no? Excepcionalmente, como os he apuntado antes, y no insisto en esto, en ocasiones, la normativa lo que exige es que ese asesoramiento técnico en forma de informe administrativo sea suministrado por un ente público, por una administración. Como veremos después, también en estos casos puede surgir el problema de la responsabilidad de la administración, si la administración no ha hecho bien su trabajo, si el informe es defectuoso. Siguiente idea fuerza que comparto con vosotros. La garantía, el aseguramiento de la responsabilidad del particular. Mirad, en ocasiones, no pocas, la normativa sectorial aplicable exige, obliga, a que el particular, cuando presente la comunicación o declaración, lo acompañe de un documento que demuestre que ha asegurado, que ha garantizado la responsabilidad en la que, quizás, hipotéticamente, puede incurrir en el futuro. Aval, fianza, la contratación de una póliza de seguro. En relación con esta exigencia de garantía, os hago simplemente 3 consideraciones telegráficas muy rápidas. La primera, mirad, el hecho de que esa normativa sectorial exija al particular que garantice su responsabilidad es la mejor prueba de que responde. Si se le exige que garantice su responsabilidad es porque puede haber esa responsabilidad. Segunda consideración. Luego os explicaré con un poquito más de detenimiento algo que ya comenzó a explicar muy correctamente la doctora Mariola Rodríguez, y es los supuestos de irregularidad en la presentación de la comunicación o la declaración. Bien. Un supuesto posible de irregularidad es que no se haya presentado la comunicación o la declaración. Inicias la actividad y no la has presentado. Pues bien, en estos casos, lo normal será que, además, se incumpla la obligación de presentar la garantía. Si no has hecho nada más, vas a hacerlo menos. Si no has cumplido la obligación principal, difícilmente vas a cumplir la obligación accesoria. Hombre, hipotéticamente se podría dar el caso, pero vamos, me parece que no encontraremos ni uno. Y tercera consideración. Esta es más discutible. Esto diría que es un punto abierto para la reflexión. Quizás no estéis de acuerdo y seguro que tendréis argumentos para sostenerlo. En mi opinión, la exigencia de una garantía al particular no cuadra bien, no casa bien con un sistema puro de comunicación previa o declaración responsable. Fijaros que lo que supone es un incremento de las cargas al particular. Tiene una carga principal, que es presentar la comunicación o declaración, y ahora le sumamos una carga adicional, otra más, que es constituir una garantía, por ejemplo, un seguro. Pensad que todo esto, claro, tiene un coste económico, nadie te lo da gratis. Pero es más, retomando la polémica conversación que mantuve antes con la compañera, es que la exigencia de la garantía no cuadra con la filosofía de fondo del cambio de la autorización al sistema de comunicación o declaración responsable. La idea de fondo es que el legislador confía en el ciudadano. Te fías del ciudadano. Esta es la esencia. Os podréis estar de acuerdo o no y pensar que el legislador vive en otra galaxia, pero es el fundamento, el sustrato que está detrás de esta decisión legislativa. Es un cambio de actitud que impone el legislador a la administración también en sus relaciones con el ciudadano. Has de confiar. Pues bien, extraído, por supuesto, de lo que es propio del mundo anglosajón. Confías, pero si incumples, entonces cargas con responsabilidad. Me fío de que eres bueno, pero como te pille, te doy duro. Esa es la filosofía, ¿no? Pues bien, si la administración y el legislador confía en el ciudadano de que va a cumplir los requisitos, lo suyo sería que hubiera extendido esa confianza a que si incurre en responsabilidad, indemnizará. Lo contrario parece que es un confío pero no mucho, un confío pero por si acaso, que no acaba de cuadrar bien en el sistema de comunicación o declaración.
Penúltima idea que comparto con vosotros respecto a la responsabilidad del particular. Los supuestos de irregularidad, que ya se apuntaban antes, artículo 71 bis 4 de la Ley 3092. Se prevén dos grandes supuestos de irregularidad en que puede incurrir el particular cuando presenta una comunicación o una declaración. Nos interesa estudiarlo aquí porque estos supuestos de irregularidad pueden verse como supuestos de responsabilidad, que generen responsabilidad. El primer supuesto es la no presentación y el segundo es la presentación con vicios de contenido. El primero es la no presentación de la comunicación o declaración. ¿En qué consiste? Pues en eso. Estando obligado legalmente a hacerlo, el particular inicia la actividad sin haber presentado antes la comunicación o la declaración correspondiente. A este supuesto de no presentación podemos asimilar dos supuestos más, dos casos. El primer supuesto asimilado es el de la presentación extemporánea. Presentas la comunicación, si os parece, a efectos puramente de facilitar la exposición, hablaré de comunicación y no comunicación y declaración, ¿eh? Ya se voy ahorrando un poco de voz. Digo, se presenta la comunicación, pero se hace de manera extemporánea, no en el momento que normativamente correspondía. En concreto, después de que ya se ha iniciado la actividad. Esto se equipara a la no presentación. Hay, sin embargo, un supuesto peculiar que se recoge en el 71 bis, apartado tercero, que es la posibilidad de una comunicación previa, posterior. Paradoja. Comunicación previa, posterior. Esto es, la posibilidad que como excepción admite para las comunicaciones y no se pronuncia para las declaraciones, de que el particular pueda presentar la comunicación después de iniciada la actividad si se cumplen los requisitos ahí establecidos, que lo provea la legislación de manera expresa y que fije un plazo concreto desde el inicio de la actividad para presentar la comunicación, si no se deja la libre voluntad del sujeto. Pues bien, en estos casos, ¿cuándo estaremos ante una presentación extemporánea? No cuando se presente tras el inicio de la actividad, sino solo si se presenta después de expirado el plazo previsto para presentarlo tras el inicio de la actividad. Segundo supuesto asimilado a la no presentación. La presentación ante un sujeto diferente de la administración pública competente para recibir la comunicación o la declaración. En este caso, el particular se equivoca. Va con su documento y lo presenta ante un sujeto diferente. Bien, debe equipararse a la no presentación. Pero aquí conviene hacer algunas observaciones. La primera, simplemente marco como línea de reflexión, es que hay que tener presente la obligación y la existencia de mecanismos de colaboración entre las administraciones públicas. Acordaros el viejo ideal de la ventanilla única para todas las administraciones. Porque, claro, en realidad es adecuado con la filosofía del sistema liberar al particular de otra carga adicional, que es saber ante qué administración dentro de la galaxia de administraciones existentes tiene que dirigirse. Segunda observación que os hago. Cabe la posibilidad de que el particular presente la comunicación no ante la administración, sino ante una ECA, una entidad privada colaboradora con la administración. En este caso, la entidad privada ejerce la función pública de la que es titular la administración y, por lo tanto, de entrada, no habría problemas. Debe entenderse cumplido el requisito. Y tercera observación. ¿Qué sucede si el particular ha presentado la comunicación ante una administración distinta de la competente, pero se la han aceptado? Se la han aceptado. Hay como un doble error. Yo me equivoco al presentarlo, pero el funcionario de ventanilla también se equivocó y me ha dado el registro. Bien, en mi opinión, igualmente se irán supuestos de no presentación, pero son relevantes estos casos en la medida en que pudiera ser un título para imputar responsabilidad, en el caso de que se cumplan todos los requisitos, imputar responsabilidad a esa otra administración. Primer supuesto de irregularidad, no presentación. Segundo supuesto de irregularidad, este es mucho más divertido,
la presentación, pero con vicios de contenido. Dice que se presente el documento que contenga inexactitud, falsedad, omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración o comunicación. 71 bis, apartado cuarto. Eso también nos daría para una sesión monográfica. Me limito a daros algunas ideas, algunas referencias para favorecer, si queréis, el debate posterior, aunque alguna idea ya ha salido antes. Fijaros que la definición legal que se hace del vicio, relevante es muy amplia, es muy genérica. Inexactitud, falsedad, omisión. Puede ser una acción o una omisión. Luego veremos, puede ser dolosa o negligente. Segunda observación. También se define con una gran amplitud legalmente el soporte en el que se puede ubicar, residenciar el vicio, en el que recae el vicio. Es decir, el vicio puede estar en cualquier dato, manifestación o documento. Y esto puede estar incorporado a la comunicación o la declaración o puede acompañar a la comunicación o declaración. Fijaros, simplemente entre paréntesis, esta referencia, indirecta pero clara, soluciona la discusión que se mantenía acerca de si, no la comunicación, sino si la declaración responsable puede ser acompañada de documentos. Si se puede exigir aportación documental. En mi opinión, no es razonable. Una característica diferenciadora en abstracto entre la comunicación y la declaración debería ser que la declaración nos acompañe de exigencia documental. Pero la ley, la 3092, de esta manera lo viene a admitir. Tercera observación. No es relevante la intencionalidad del sujeto. Da lo mismo que el vicio se haya cometido por dolo, voluntariamente, o bien por simple culpa o negligencia que ni siquiera se exige que deba ser grave. Y última observación, la estrella. El vicio, o sea, sí que es relevante, para entenderlo, sí que es relevante el grado o intensidad del vicio. Es decir, no cualquier vicio provoca el supuesto de irregularidad. El vicio debe tener, literal, carácter esencial. Esto plantea el problema, que se apuntaba antes, de la necesidad de determinar qué es esencial, la determinación de la esencialidad del vicio, porque sus consecuencias jurídicas son muy relevantes. Aquí se ha dicho, y es una opinión razonable, que la normativa, al menos la sectorial, debería precisarlo. Es difícil que lo precise, pero al menos dar algunos criterios orientadores. En cualquier caso, a día de hoy entiendo que esto forma parte de la capacidad de valoración que tiene la Administración. Es una indeterminación que deberá ser abordada por la Administración, como hace en otros ámbitos, atendiendo necesariamente a las circunstancias del caso concreto. Hay algunos informes, también del Ayuntamiento de Barcelona, que me han parecido muy interesantes, que entran en este punto. Última idea que os destaco respecto a la responsabilidad del particular. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de estos supuestos de irregularidad? 71 bis, apartado 4 de la Ley 3092. Bien, se prevén 4 consecuencias jurídicas. Vamos a verlas. La primera, si se da un supuesto de irregularidad, no presentación o presentación con vicio de contenido, primera consecuencia, imposibilidad de continuar con la actividad. Cese de la actividad. Fijaros que esta consecuencia jurídica se impone con carácter obligatorio por la 3092. La propia 3092, ley básica, lo impone con carácter preceptivo. El problema que se ha planteado aquí, que es interesante, es el de la determinación del momento en el que debe llevarse a cabo el cese de la actividad. La ley, la 3092, dice que tal cosa sucederá, literal, desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.
que se tenga constancia. ¿Quién debe tener la constancia? No lo dice la ley, pero lo lógico es que sea la administración competente. ¿Qué administración competente? La administración con competencia para dictar, lo que dice el artículo, la resolución que declare tales circunstancias. Por lo tanto, si esto es así, pero insisto, es discutible, eso lo podemos discutir después. Si esto es así, el cese de la actividad se produciría desde la fecha en que se dicte la resolución administrativa que declare la circunstancia y prohíba la continuación de la actividad al particular. Segunda consecuencia jurídica. Si se da un supuesto de irregularidad, pueden hacer responsabilidad civil, daños y perjuicios, penal o administrativa a las que hubiere lugar. En realidad, fijaros que aquí la Ley 3092 lo único que hace es una revisión. Se remite a la normativa reguladora de cada tipo de responsabilidad. Y a partir de ahí se lava las manos. Nos recuerda que esta responsabilidad pueden hacer. Tercera consecuencia jurídica. La obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad. Nos montamos en la máquina del tiempo y damos marcha atrás. Queremos volver a colocar la realidad como estaba antes de que este hombre realizara, o mujer, realizara la actividad sin contar con un correcto título habilitante. Esta consecuencia jurídica tiene carácter potestativo, según la Ley 3092. Dice que la resolución administrativa que declare esas circunstancias, dice, podrá imponer esta obligación. Pero añade, conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. Por lo tanto, en realidad, ¿qué es lo que hace? Una remisión a la normativa sectorial. Será cada legislación sectorial, la que sea aplicable al caso, quien nos diga si hay o no la obligación de restituir la situación jurídica y la concrete. La consecuencia jurídica segunda y tercera, es decir, nacimiento de responsabilidad y la obligación de restituir la situación jurídica, estas dos consecuencias jurídicas tienen una nota en común, y es que persiguen una misma finalidad. Dicho, si queréis, de manera un poco tosca, pero muy gráfica, pretenden evitar la impunidad del particular que ha realizado la actividad. Porque si os fijáis, la primera consecuencia jurídica es que cese la actividad, que ya de cara al futuro no lo haga más. Pero claro, ¿qué pasa con lo que ya ha hecho? ¿Qué pasa con lo ya realizado? ¿Se puede ir de rositas, si me permitís la expresión, y no pasa nada más? Hombre, sería beneficiar al responsable de la situación de irregularidad. Pues bien, el legislador, que es muy listo, se ha dado cuenta de esta situación y ha previsto dos consecuencias jurídicas. Una que se puede dar si la normativa aplicable así lo establece, que es la obligación de restitución, y otra que es el nacimiento de responsabilidad si se dan los requisitos para que tal cosa suceda. Cuarta y última consecuencia jurídica. La imposibilidad, dice la ley, leo literalmente, imposibilidad de instar, la posibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado. También se ha hablado antes, la doctora Manuela Rodríguez lo ha hecho, me remito a lo que ella ha dicho, lo ha hecho muy correctamente y mejor de lo que yo os lo explicaría. Simplemente os llamo una atención sobre un punto. Os llamo la atención sobre la terminología equívoca que utiliza la ley. Dice, se le puede impedir que inste un nuevo procedimiento. ¿Qué procedimiento? Desde luego, no será un procedimiento administrativo, porque no hay procedimiento administrativo. Bueno, es una manifestación más de la deficiente técnica normativa del legislador, de la 3092, que confunde constantemente la comunicación previa que es responsable con la autorización desde el punto de vista procedimental. Otras manifestaciones la tenéis cuando regula esta cuestión dentro del título dedicado al procedimiento y, en concreto, el capítulo dedicado a las solicitudes, cuando no es una solicitud.
¿Qué observaciones podemos realizar a estas consecuencias jurídicas que os acabo de explicar? Pues de manera muy rápida. Fijaros, la primera observación que os hago es que estas 4 consecuencias son comunes a los 2 supuestos de irregularidad. No tenemos ahora tiempo, simplemente os subrayo que esto habría que dar una vuelta. Si es razonable que las consecuencias jurídicas sean las mismas para quien no presenta o presenta con un vicio de contenido. Segunda observación. Fijaros que las consecuencias jurídicas son también las mismas, tanto si se ha presentado comunicación como declaración. Una manifestación más de la tendencia de nuestro legislador a unificar el régimen jurídico aplicable a ambas instituciones, lo que, y simplemente os lo dejo sobre la mesa, pone de nuevo la cuestión de si hacían falta las 2 instituciones o bastaba solamente con una. Y tercera observación. Estas consecuencias jurídicas vienen establecidas por la Ley 3092, que, como sabéis, es una ley de carácter básico, una ley de bases. Se plantea, pues, la cuestión de si el legislador autonómico puede dictar una normativa de desarrollo de las bases en materia de consecuencias jurídicas en los supuestos de irregularidad. Se está haciendo. De hecho, la Ley Catalana 26/2010, la que regula las administraciones públicas de Cataluña, ha introducido alguna novedad, que también se ha apuntado por subir rápido. La primera es la exigencia del requisito de audiencia previa al interesado. Y la segunda, esta mucho más extraña, y que no me preguntéis mucho porque no sabré qué contestaros, es la previsión de una nueva consecuencia jurídica. Esa consecuencia jurídica, os la leo literalmente, es dejar sin efecto el correspondiente trámite. Dejar sin efecto el correspondiente trámite. O sea, aquí podemos englobar mucha cosa o podemos vaciar de contenido esta disposición. En cualquier caso, fijaros que la expresión trámite de nuevo alude a la idea de procedimiento que psicológicamente nos reconduce al procedimiento administrativo y, por tanto, facilita el error. Hasta aquí la responsabilidad en que puede incurrir el particular. Segunda cuestión, un poco más rápida, la responsabilidad en la que puede incurrir la Administración. 3 hipótesis distintas. Primero, si puede haber responsabilidad de la Administración por la preparación y presentación de la comunicación. Segundo, si puede haber responsabilidad de la Administración frente al titular de la actividad comunicada. Y tercero, si puede haber responsabilidad de la Administración frente a terceros perjudicados por la actividad comunicada. Primera hipótesis, responsabilidad de la Administración por la preparación y presentación de la comunicación o declaración responsable. ¿Puede haber responsabilidad de la Administración por esto? Bueno, la regla general os diría es no. Es una actividad que realiza el sujeto privado, es una actividad privada y es de su responsabilidad. Si se asesoró por un técnico y lo hizo mal, pues que el particular se dirija al técnico y le exija responsabilidad, siempre en el ámbito de la relación interprivatos de derecho privado. Habría una excepción, que sería el supuesto en el que la normativa exija acompañar la comunicación de un informe administrativo. En este caso, claro, la Administración que elaboró el informe, si no lo ha hecho bien, puede incurrir en responsabilidad. Pero si os fijáis e hilamos un poquito fino, esto no es lo mismo a la preparación y presentación de la comunicación o declaración. Por tanto, haciendo esta salvedad, podemos afirmar que en esta primera hipótesis no hay responsabilidad de la Administración. Segunda hipótesis, la responsabilidad de la Administración frente al particular que realiza la actividad comunicada. Bien, aquí la cuestión es la siguiente, y seguro que os habéis encontrado con algún caso. El particular presentó la comunicación o la declaración en su momento, correctamente, y comenzó a realizar la actividad. Pasado un tiempo, la Administración ejerce su función, derecho de ver, de control posterior. Controla la actividad y detecta irregularidades. Y entonces le ordena o bien la paralización de la actividad y la introducción de cambios en la actividad. La ventana no tenía que venir aquí, sino que tiene que ir allá. Esto, obviamente, tiene un coste económico para el particular. Le genera un daño.
¿Puede el particular dirigirse a la administración pidiéndole una indemnización? ¿Puede pedirle responsabilidad diciendo, oiga, yo presenté la comunicación en su momento, nadie me dijo nada, comencé a realizar la actividad, yo lo hice de buena fe, hice lo que pude. Y ahora, pasado un tiempo, viene usted, administración, y me dice que tengo que hacer esos cambios o tengo que paralizar mi actividad. ¿Responde la administración en estos casos? La regla general es que no. Claro, no. Que la administración controle ex post y pueda detectar irregularidades no es una excepción, es la esencia del sistema. Hemos cambiado de un control ex ante a un control ex post. Por lo tanto, la administración hace lo que tiene que hacer, que es controlar. Ahora bien, es verdad que para que este sistema funcione bien deben darse dos presupuestos. Si no se dan, ya os digo que el sistema no va a funcionar. El primero es que el particular pueda conocer con antelación y de manera clara cuáles son los requisitos que exige la normativa para realizar la actividad. Debe conocerlo. Labor no siempre fácil. Y segundo presupuesto, este más delicado. Es necesario que el particular también conozca con carácter previo y con seguridad de qué manera la administración interpreta esos requisitos establecidos por la ley. Es verdad, y aquí no vamos a un terreno pantanoso, que estos requisitos van a ser requisitos reglados, porque la comunicación y la declaración, a diferencia de la autorización, solo puede funcionar en el ámbito de lo reglado. No habrá discrecionalidad de la administración. Pero vosotros sabéis, como también yo, que incluso en el mayor de los ámbitos reglados, un cierto margen de apreciación tiene la administración. Por lo tanto, el particular debe saber cómo le vais a interpretar los requisitos. Cuanto a regla general, no habrá responsabilidad. Ahora bien, excepción, y esto ponerlo entre interrogantes, bueno, determinadas actuaciones de la administración, realizadas con la mejor de las voluntades, pueden, sin embargo, generar dudas acerca de si se les puede imputar responsabilidad. Os planteo dos casos. El primero, la práctica de las tomas de conocimiento, los assabentats. ¿No? Ya se ha explicado en qué consisten, las diferentes modalidades en que se entienden esto de las tomas en conocimiento. En cualquier caso, pensar que es una resolución administrativa. Y, por lo tanto, como hay una resolución administrativa, ya tenemos algo a lo que engancharnos, en su caso, si se cumplen los requisitos para imputar responsabilidad. Y, segundo supuesto que os planteo, que la Administración suministre información defectuosa al particular. Se ha hablado también antes de las consultas. También es, obviamente, razonable que la Administración informe de qué requisitos tiene que cumplir el particular. Los módulos, los modelos, tienen que estar bien hechos. Si la Administración suministra una información incorrecta, por ejemplo, no actualizada, puede ser un título de imputación de responsabilidad por los daños causados. Tercera y última hipótesis. La responsabilidad de la Administración frente a terceros. El supuesto que aquí se contempla es el siguiente. Mirad, el particular ha realizado la actividad comunicada y, como consecuencia de esa actividad, se produce un daño a un tercero. El particular responde, ya lo hemos visto antes, pero ¿responde además la Administración ante la que se presentó la comunicación o la declaración o no? Mirad, en mi opinión, esto es discutible, claro, la regla general es que no responde la Administración, solo responde el particular. Os diría, de manera poco técnica, es que esto es lo que se quiere. Esta es la gracia del sistema. Una de las razones fundamentales del cambio de control previo a control posterior es el traslado de la carga de la responsabilidad. Ya no va a responder la Administración, sino que tiene que responder el particular. Sobre el particular, sobre sus hombros, recae la carga de comprobar que cumple los requisitos y, si lo hace mal, él responde. La Administración no comprueba con carácter previo que cumple los requisitos, por lo tanto no responde. Ahora bien, como excepción, ¿nunca se podrá imputar responsabilidad a la Administración? Claro, aquí la cuestión está, yo lo digo de manera muy rápida, si es posible una imputación de responsabilidad como responsabilidad in vigilando o responsabilidad in omitendo, por no haber vigilado,
por haber omitido una actuación de control, obviamente. De manera muy rápida, luego volvemos si queréis en el coloquio posterior. La práctica demuestra que es muy difícil atribuir responsabilidad a la Administración a través de la culpa in vigilando o culpa in omitendo. Deben cumplirse todos los presupuestos de la responsabilidad, también el de la relación de causalidad. Fijaros, un ejemplo, el mero otorgamiento de una autorización administrativa, nuestra jurisprudencia reiteradamente ha dicho que no es causa suficiente para imputar responsabilidad a la Administración sobre la actividad autorizada. Y si esto es así respecto a la autorización, que hay un control previo, pues con mucho mayor razón lo será respecto a la comunicación o declaración donde no hay ese control ex ante. Pero sí que pueden imaginarse algunos supuestos en los que quizás quepa esa imputación de responsabilidad a la Administración. Yo os voy a plantear dos casos. Primer caso, cuando la Administración, cuando consiga aprobar el particular, que la Administración tenía un conocimiento efectivo de la ilicitud de la actividad comunicada y no hizo nada. ¿Cómo puede, por qué vías se podría probar o se podría intentar probar que la Administración tenía ese conocimiento? Se me ocurren dos. Primero, que esa ilicitud derive ya de los datos contenidos en la propia declaración o comunicación, y aquí entramos en el jardín en el que antes nos perdimos de control formal, control de fondo, control material, qué es lo que hace la Administración y cuándo lo hace. Y segunda vía, que tenga conocimiento por denuncia de tercero, por denuncia de un tercero. Primer supuesto, que tenga conocimiento de la ilicitud. Segundo supuesto, en que quizás puedan hacer responsabilidad, cuando la Administración no haya ejercido correctamente la función de inspección. Por lo que he tenido ocasión de compartir con algunos de vosotros en otros foros, esto es lo que más preocupa en realidad. Porque partimos de una constatación evidente. Es evidente, pero está bien decirla. Es imposible un control posterior absoluto. La Administración no puede, con los recursos que tiene, ni siquiera aunque fueran ilimitados, controlar todas las actividades comunicadas y además constantemente, porque hoy cumple los requisitos, pero mañana puedes dejar de cumplirlo. El control absoluto, perfecto, no es posible. Materialmente, ontológicamente es imposible. Por lo tanto, la Administración, vosotros, cuando tenéis que inspeccionar, tenéis que elegir. Hay que seleccionar. Hacéis algo y dejáis hacer otras cosas. Pues bien, en mi opinión, y en opinión también ahora del proyecto de ley de simplificación administrativa, artículo 6.1, la mejor manera de bunkerizaros, de garantizar que no prosperarán las demandas de responsabilidad, es la realización de una labor de planificación. Aquí cobra un papel esencial central el plan de inspección, la planificación de la actividad de inspección. Luego volveremos en el debate, si queréis, sobre ello. Pero me parece justo destacar aquí la labor que me parece ejemplar que está realizando la Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona ha elaborado un modelo de plan de verificación de actividades que, si queréis, en algún punto podrá ser criticable, pero la idea y la estructuración del plan me parece encomiable. Termino en 5 minutos, como me modero a mí mismo. Me doy 5 minutos para terminar. La segunda cuestión. Hasta ahora hemos hablado de responsabilidad. La segunda cuestión es la protección de terceros. ¿Cuál es el problema que se plantea aquí? El problema que se plantea es el particular que realiza la actividad comunicada, con su actividad, puede afectar negativamente, puede perjudicar derechos o intereses de terceras personas, ya sea físicamente en su propia persona o en su patrimonio. Pues bien, lo lógico sería preguntarse ahora qué mecanismos jurídicos, es decir, qué mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico tiene el tercero perjudicado para poder defender su derecho o su interés. ¿Y cuáles son los mecanismos jurídicos de protección, de tutela, de terceros?
Vamos a comparar el régimen anterior y el régimen actual. En el régimen de control previo, esto es, cuando hay autorización administrativa, nuestro ordenamiento jurídico, que lleva muchos años pensando sobre esto, sí que ha previsto expresamente mecanismos de protección de terceros. De manera muy resumida, muy breve, si queréis tosca. Antes de que la Administración dicte la resolución, la autorización, ¿cómo se le protege? Dándole al tercero legitimación para intervenir en el procedimiento. Se le da audiencia, se le escucha. Y después de que dicte la resolución, la autorización, bueno, como hay un acto administrativo, se le legitima para poder recurrir contra ese acto administrativo. Se le legitima para interponer recurso administrativo y luego contencioso, contra la autorización. ¿Qué sucede cuando pasamos al sistema de control posterior, al régimen de comunicaciones previas y declaraciones responsables? Pues, sorprendentemente, hay una laguna. Hay una laguna en el ordenamiento jurídico. No se ha previsto de manera expresa esta cuestión, que como veis es de gran relevancia. ¿Qué hacemos? Pues no sé, luego lo hablamos, a ver si conseguimos solucionarlo, pero es un tema harto complicado. Ideas. ¿Qué vías no se pueden utilizar, en mi opinión, y qué vías sí se pueden utilizar? Con el éxito que luego veremos. ¿Qué vías no se pueden utilizar? Pues mirad, no hay una audiencia previa. ¿Por qué? Porque no hay procedimiento administrativo. El tercero no puede pretender que la Administración le escuche antes de que dicte la resolución porque no hay resolución. Punto. Segunda vía, que no se puede utilizar, el recurso administrativo. ¿Por qué? Porque no hay acto administrativo. Tercera, que no se puede utilizar, la revisión de oficio. ¿Por qué? Porque no hay acto administrativo. ¿Qué vías sí que se pueden utilizar? Bueno, 4 sugerencias. Ninguna de ellas muy buena, la verdad. Pero es entre todas podemos componer una situación que tranquilice al tercero. La primera, que es la tradicional, que el tercero provoque una actuación de la Administración. Es decir, que provoque que haya una resolución administrativa, ya sea expresa o por silencio o presunta. Si consigue eso, luego ya podrá recurrir, recurso administrativo y recurso contencioso. ¿Cómo puede provocarlo el tercero? Se me ocurren 2 vías, pero quizás a vosotros os ocurra alguna más, con el conocimiento práctico. Primera vía, que el tercero solicite a la Administración una orden de cese de la actividad, que prohíba que continúe la actividad. Segunda vía, que solicite el tercero a la Administración el ejercicio de la función de inspección, que inspeccione. Segunda, perdonad. Cuando primera vía que se puede utilizar, os digo que se provoque la existencia de un acto de la Administración. Segunda vía que podría intentar el tercero, y este pobre, que acuda a la jurisdicción civil. Fijaros, estamos ante un particular que causa daño a otro particular. El particular titular de la actividad comunicada causa daño como consecuencia de su actividad a otro particular. Relación interprivatos, que se dirima en el ámbito del derecho privado, jurisdicción civil. ¿Qué acciones se podrían interponer aquí? Pues depende del caso. La acción negatoria, la acción de responsabilidad por daños, la acción de competencia desleal, la acción de cesación de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios y cualquier otra que se le pueda ocurrir. Pero en cualquier caso, revisión al ámbito privado. Tercera vía, que más que puedo utilizar, facilita la protección del tercero. Que se garantice la publicidad. Esto me parece esencial. Que se garantice la publicidad de las comunicaciones y declaraciones. Si se garantiza la publicidad, por ejemplo, con la inscripción en un registro público, se está permitiendo que tenga acceso a la información los terceros. Esto no le soluciona el problema, pero al menos le pone sobre aviso de que tiene un problema y de que tiene que reaccionar. Aquí os hago una reflexión muy rápida sobre la relación entre comunicación y registro. Mirad, es verdad, se ha dicho antes y con acierto, que la inscripción de la comunicación no es constitutiva, porque si no sería una autorización encubierta. Si tú no puedes hacer depender
la producción de los efectos de la comunicación a que se inscriba. Pero también es cierto que es natural la inscripción de la comunicación. Es decir, porque ¿para qué se comunica algo? ¿Por qué se impone la comunicación al particular? Esta es una carga que deberá tener una justificación. Pues se justifica para que esa información sea detentada por algún sujeto. ¿Quién tendrá esa información de manera disponible? La administración. ¿Cómo? Si la registra. Tiene que registrarla. Y además, añado, también de esa manera se hace accesible a la ciudadanía, a los terceros. Y cuarta y última vía que planteaba, sobre el que quizás el profesor Tomás Font vuelva después, y si no lo debatimos en la recta final, a través de una práctica excepcional, pero interesante desde un punto de vista doctrinal, que, siguiendo su propia terminología, calificaba como la privatización del procedimiento administrativo o la creación de un procedimiento administrativo privado. Si acaso después lo explicará él con mayor autoridad, porque es el padre del hijo. Pero la idea es que trámites, actuaciones, trámites que hasta ahora eran habituales del procedimiento administrativo, alguna normativa las impone al particular antes de la realización, de la presentación de la comunicación o la declaración. Es decir, lo que vendría a ser un trámite del procedimiento, en concreto el trámite de audiencia, dar difusión y audiencia, alguna normativa lo adelanta y como no hay administración, ¿a quién se lo impone? Al que está, al particular. El particular, si quiere presentar la comunicación o la declaración, tiene que cumplir con esa obligación legal, que es dar difusión a su proyecto y permitir que puedan opinar, quedando constancia de ello, los terceros que puedan verse perjudicados. Como veis, responsabilidad y protección de terceros son temas clave en la actividad comunicada, pero que seguramente nos darán todavía muchos buenos momentos de reflexión. Lo dejo aquí y quedo también a vuestra disposición para el debate posterior.